Entonces, buenas noches, Hola. me alegro que estén bien y ahora vamos a iniciar, digamos, la última clase presencial con el último tema, que es el tema 12, que al mismo tiempo que es un tema, es una unidad, la unidad cuarta del programa, y el tema 12 que pertenece a esa unidad cuarta. Este tema, en realidad, quizás sería mucho más adecuado darlo en una filosofía del derecho, que es una asignatura que ustedes van a tener próximamente, pero está en una teoría del derecho, porque nosotros hemos mencionado en reiteradas oportunidades que queremos tener una mirada amplia y frente al fenómeno jurídico. Y los valores en el derecho, es decir, la realización de la justicia en el derecho, es un aspecto muy importante que seguramente ha movido inclusive a muchas de las vocaciones de ustedes por venir a esta casa de estudios. ¿Por qué? Porque el derecho sin la justicia no se puede concebir. Entonces, como estamos y como quiero que tengan una imagen también valorativa acerca del derecho, como hemos insistido tanto durante todo el curso, es que vamos a darle la trascendencia que merece a este tema tan importante, que viene preocupándonos a todos los humanos desde la antigüedad, desde que el hombre es conocido, ha tenido ese sentimiento de justicia. Ahora vamos a comenzar con una introducción y un desarrollo a cargo de la profesora María Jesús Rodríguez Bertoni, y a continuación volveré yo a estar con ustedes. Muchas gracias. Hola, ¿cómo les María. va? Bueno, a ver, estamos ya llegando al final en este último tema y última unidad, como decía Lovi recién, y fíjense ustedes que implica el gran tema de los valores jurídicos. Como nos gusta siempre a nosotros, y un poco la obra que ustedes tienen en sus manos, que es el libro de la cátedra, acostumbra a relacionar todos los temas de modo articulado. Acá un poco vamos a retomar esa lógica. ¿Qué significa esto? Que nosotros hoy nos ocupamos de los valores jurídicos y pensamos en que es interesante volver a el capítulo 1, cuando nosotros nos preguntábamos acerca del concepto del derecho y decíamos, bueno, para pensar lo que el derecho es, más que trabajar con una definición, que es imposible que totalice todo lo que el derecho es, vamos a abordar la reflexión desde los distintos aspectos del derecho. Y así es como nosotros planteamos 4 perspectivas, que precisamente miran al derecho desde distintos puntos de vista. Estas eran la perspectiva estructural, la perspectiva funcional, la perspectiva valorativa y la perspectiva argumentativa. Cuando nosotros reflexionábamos en la perspectiva valorativa, pensábamos en ese aspecto del derecho que no implica, digamos, una mirada que lo describe o que lo sistematiza, o que piensa en su función, o que piensa cómo se justifican o cómo se razona en los operadores jurídicos, sino que plantea el aspecto de la justificación de las regulaciones del derecho. ¿Por qué el derecho regula determinadas relaciones de tal modo? ¿Es justo el derecho, determinada regulación es justa o es moralmente valiosa? Bueno, toda esa reflexión acerca del derecho que debe ser o del derecho ideal implicaba pensar en ese aspecto del derecho. Y ahí aparecían lo que denominamos los valores jurídicos. En ese entonces pensamos o propusimos
ya que vamos a hablar de los valores jurídicos, tratar de definir o conceptualizar qué es un valor. Todo esto remitiéndome al capítulo 1, Recuerdan, perspectiva valorativa, que más adelante en el programa, en ese mismo tema 1, retomábamos en un punto derecho y valor. Bien, entonces, esta reflexión acerca de por qué, cómo justificamos las regulaciones que plantean el derecho, o de alguna manera, si hay algún criterio para establecer que una norma es justa o un derecho es justo o podría ser más justo aún, planteábamos la idea del valor. Los valores, en ese momento ya adelantábamos que son cualidades que se predican de ciertos objetos, en virtud de las cuales esos objetos son de cierta manera. Son cualidades que adjetivan un objeto. No todos los objetos, sino solamente los objetos culturales. ¿Cuáles eran los objetos culturales? Aquellos objetos creados por el hombre. ¿Por qué tiene sentido para nosotros pensar en valores y luego pensar en valores jurídicos? Porque el derecho es creado por el hombre. Por lo tanto, del derecho se pueden practicar valoraciones o predicar valores. La conducta del hombre es un objeto cultural en tanto y en cuanto realizada y hecha por el hombre, de modo tal que de la conducta del hombre podríamos predicar valores. ¿Estamos? Bien. Entonces, en ese sentido, los valores son cualidades que se predican de ciertos objetos, no de todos los objetos. De esos objetos de los que se predican valores los llamamos bienes. Por ejemplo, el derecho. Estos valores, en su momento también, decíamos, tienen ciertas cualidades. Estas cualidades son, características, perdón. Estas características son que son bipolares, es decir, siempre los valores se presentan en un polo positivo y en un polo negativo. El valor y el disvalor. Bello, feo. Justo, injusto. Orden, desorden, etc. Siempre. No necesariamente los valores se van a dar en los extremos. Hay diferentes variables entre los distintos polos. De modo tal que ese objeto, el que llamamos bien, puede ser valorado en diferentes posibilidades. A su vez, los valores tienen otra característica que es la posibilidad de su realización o la denominada fuerza. Perdón, son jerarquizables. Yo puedo establecer escala de valores personales, sociales, ¿no? ¿Por qué? Porque es algo que caracteriza si pensamos en los valores sociales, a la cultura de cada sociedad en la que esos valores rigen. Nosotros podemos pensar en sociedades con culturas muy diferentes y seguramente vamos a reconocer que la jerarquía de valores sociales son diferentes. Lo mismo pasa con la valoración personal que uno puede hacer. Entonces, son jerarquizables, es decir, uno puede establecer valores superiores y valores inferiores. De ninguna manera rígida esta jerarquía, puede cambiar con el tiempo, etc. En relación a la jerarquía, los valores tienen otra característica que es la fuerza, que es la posibilidad de ese valor de su realización. Y se da una relación inversamente proporcional con la jerarquía. Significa lo siguiente: cuanto más alto está el valor en la jerarquía, más difícil es que ese valor se realice. Cuanto más abajo está ese valor en la jerarquía, más fácil es su realización. Nosotros pensamos en los valores jurídicos, todos coincidiremos en que la justicia es el valor que pondríamos por encima de todo en una jerarquía valorativa de valores jurídicos. Sin embargo, es el valor más difícil de realizar. Estimamos nunca totalmente alcanzado. De hecho, el derecho, en su dinámica, aspira a ser un derecho cada vez más justo, nunca alcanzado totalmente. Uno podría pensar que el orden sería un valor que está por debajo de la justicia,
Piensen que el orden, bueno, por ahí podría ser más fácil de conseguir o de realizar. Tiene menos jerarquía y más fuerza, mayor posibilidad de realización. Bien, y finalmente, esas son características que tienen los valores en general. Finalmente, pensando en los valores jurídicos, sumamos otra característica que es el valor, la característica de la alteridad. La alteridad acompaña siempre a lo jurídico. Siempre que pensamos en derecho, está presente la alteridad. ¿Qué es la alteridad? La implicancia con otro, alter otro. Nunca el derecho tiene sentido para regular la conducta de una persona que está sola y que haga lo que haga, no va a interferir nunca en los bienes y en la integridad o en la realidad de otra persona. Al derecho le interesa regular la conducta de los hombres en tanto y en cuanto se relacionan con otros hombres. Con los valores pasa lo mismo, los valores jurídicos tienen sentido en la medida en que se piensa en relación con otro. Por ejemplo, pensamos en la igualdad. La igualdad es un valor, ya lo vamos a ver, que pertenece a la dimensión material de la justicia. Ustedes piensan en la igualdad cuando no hay por lo menos dos o cuando no hay otro, no se puede ser igual a sí mismo. La igualdad en cuanto a el valor de la justicia material tiene que ver siempre con el otro. Y así todos los valores que pertenecen a el conjunto de valores jurídicos, alteridad. Bien, todo esto implica retomar un poco lo que nosotros ya habíamos visto del capítulo 1. Entonces, ¿por qué es importante retomar? Y porque vamos a hablar de los valores jurídicos. Y entonces, necesariamente necesitamos tener claridad conceptual en cuanto a qué es un valor jurídico. ¿Se dan cuenta? Cuando hablamos de la norma jurídica en el capítulo 4, no podemos abordar las reflexiones en relación de la norma jurídica, sino partimos de una idea de qué es la norma jurídica. Lo mismo el ordenamiento jurídico. En este caso nos ocupan los valores jurídicos. Retomamos la idea siempre, aunque sea preliminar y después esa idea se complete, se modifique de alguna manera. ¿Por qué? Porque estamos adquiriendo nuevos conocimientos. Siempre necesitamos partir de una claridad conceptual. Bueno, entonces esos son los valores jurídicos. Acá entonces nos proponemos reflexionar de modo más profundo acerca de los valores jurídicos, en tanto que, como dijimos, es uno de los grandes aspectos del derecho. Las normas positivas, el derecho positivo, creado por el hombre, regula las relaciones entre los hombres, las relaciones de todo tipo, familiares, patrimoniales, relaciones que implican cómo conducirse en la vía pública, absolutamente todo lo que regula el derecho necesariamente se regula en función de realizar algún valor. Detrás de toda norma hay un valor que se trata de realizar con esa regulación. Así ustedes piensen en las normas que parecerían despojadas de todo valor, como es, por ejemplo, estacionar del lado derecho. Ustedes dirán, bueno, estacionar del lado derecho, ¿qué tiene de valorativamente más positivo que estacionar del lado izquierdo? Y quizás piensan que no, sin embargo, establecer un orden en la circulación, en las relaciones de tránsito, etcétera, etcétera, implica la realización de un valor, el orden, la seguridad vial, etcétera. ¿Entienden? Bueno, imagínense ustedes cuánto más en otro tipo de regulaciones en las que implican derechos fundamentales del hombre, etcétera. ¿Entienden? Entonces, nos proponemos entonces en este capítulo 12 y en esta unidad cuarta, reflexionar sobre este aspecto del derecho. Y la pregunta de, ¿existen criterios racionales para poder determinar si una determinada norma puede ser considerada justa? Esa es la gran pregunta. Cuando nosotros veíamos las valoraciones en el capítulo 4, que se podía predicar de una norma jurídica, veíamos que la norma puede ser válida, la norma puede ser eficaz, o la norma puede ser justa. Válida o inválida, eficaz o ineficaz, o justa o injusta. ¿Y qué nos pasaba?
que podíamos considerar criterios objetivos para establecer si una norma es válida o inválida, para considerar si una norma es eficaz o ineficaz, pero sin embargo no conseguimos criterios objetivos, pautas racionales, consensuadas universalmente, etcétera, para poder establecer si una norma es justa o injusta. Lo que no significa que esta valoración no se puede hacer, ¿entienden? Bueno, todo este gran tema es el que nos ocupa ahora en el capítulo 12 de valores jurídicos. Pero bueno, vamos a tratar de avanzar siguiendo el programa, ¿no? Entonces, esta introducción acerca de, bueno, ¿dónde estamos parados para esta reflexión? Por supuesto que, si vamos a hablar de los valores jurídicos, el valor central del que nos vamos a ocupar es el de la justicia. Y a la justicia no siempre se la miró como un valor jurídico. También la justicia, y así como tradicionalmente fue vista, puede ser considerada como una virtud. La justicia entonces es a la vez una virtud y es un valor también. Esto es, a mí sabe que me gusta seguir el programa y me gusta que ustedes sigan el programa. Estamos en el punto 2, la justicia como virtud moral y como valor jurídico. A ver, considerar a la justicia como virtud, ustedes ya se imaginarán que a nosotros lo que nos interesa es el abordaje de la justicia como valor jurídico. Pero, por otro lado, considerar a la justicia como virtud implica mirar su aspecto subjetivo, o considerar a la justicia en su aspecto subjetivo. Es decir, ¿por qué aspecto subjetivo? Porque implica mirarla desde el punto de vista de la persona que realiza un acto justo. Y que entonces en este caso un acto justo consiste en que la persona obra con rectitud. Ustedes recuerdan cuando, a ver, en el capítulo 3 nosotros pensamos en las distintas normas de conducta y reflexionamos un poco sobre la moral también, y vimos incluso los aspectos de la conducta humana, vimos que la conducta se compone de un aspecto interno y un aspecto externo. Cuando nosotros consideramos la justicia como una virtud, tenemos que mirar el acto justo que realiza el sujeto en su aspecto interno. El sujeto obra virtuosamente, en tanto y en cuanto realiza ese acto con la convicción de que cumple con un deber moral. ¿Entienden? ¿Recuerdan? Bueno, tiene que ver un poco con esto. ¿Por qué? Porque la justicia como virtud es como mira la moral a la justicia. Y así es considerada y definida tradicionalmente como el hábito de obrar con rectitud. Bueno, muy bien. Entonces, distinguimos esos dos aspectos. A nosotros lo que nos interesa es la mirada de la justicia no desde su aspecto subjetivo, sino desde su aspecto objetivo. ¿Qué significa esto? Nos interesa la justicia como valor. No nos interesa la justicia del sujeto que realiza actos justos. Nos interesa la justicia en las relaciones entre sujetos, que se realice la justicia en las relaciones. Entonces, desde este punto de vista objetivo, el acto justo no consiste en obrar virtuosamente. El acto justo consiste en cumplir lo que la norma establece, según lo que corresponde a cada uno en la relación. ¿Me siguen? A ver, si yo pienso la justicia como valor jurídico, pienso que la justicia se debe realizar en una relación. Por ejemplo, si pienso en una relación conmutativa o de intercambio, por ejemplo, el negocio jurídico por excelencia que piensa en el intercambio es la compraventa. Al derecho le interesa que se realice el valor justicia en esa relación, y en esa relación el valor justicia se va a realizar si hay igualdad entre el precio que se paga con relación al valor de la cosa. ¿Se dan cuenta? Bueno, ahí se realiza la justicia y ahí es mirar en la relación de intercambio, en este ejemplo,
la justicia como valor. Si yo la mirara a la justicia como virtud, tendría que mirar la motivación que tiene cada uno de esos sujetos en ese acto o en otro cualquiera. No es lo que le interesa al derecho, porque al derecho le interesa el aspecto externo de la conducta. ¿Se dan cuenta? Y en ese sentido, el acto será justo si en lo exterior los sujetos que pertenecen a una determinada relación cumplen con lo que establecen las normas. Otra relación es un sujeto pagando impuestos al Estado. Bueno, el valor justicia se realizará en tanto y en cuanto el sujeto pague y contribuya a la cosa común o al Estado con la proporción en la que está establecida en la ley. ¿Se dan cuenta cómo la justicia como valor se realiza en virtud de lo que dice la ley? Bien, entonces eso es más o menos, ustedes por supuesto luego lo profundizan, pero eso es más o menos a lo que abordamos con este segundo punto. La justicia puede, resumir, la justicia puede ser vista, como una virtud, y así la mira la moral desde el punto de vista subjetivo, y la justicia puede ser vista como un valor, es decir, objetivamente, y así es como le interesa al derecho abordar la cuestión de la justicia, como un valor jurídico. Muy bien. Después hay otro gran tema, que es el del punto 3, que es el del derecho injusto. A ver, qué gran tema este del derecho injusto. ¿Por qué? Porque nosotros cuando hacemos esa afirmación, el derecho injusto, ¿en qué tenemos que pensar? Que, bueno, decíamos que el derecho, que la justicia que nos interesa es la justicia como valor, como un ideal de lo justo que el derecho positivo pretende realizar. Ese ideal, dijimos, nunca es totalmente alcanzado, de lo que se desprende que quizás es posible que dentro del derecho positivo encontremos una norma injusta. ¿Qué hace entonces esta cuestión? ¿En qué momento aparece? Nosotros ya tenemos elementos, ustedes ya los tienen, para pensar en el momento de la aplicación del derecho, es decir, donde nosotros nos ocupamos más del Poder Judicial, que fueron estos 3 temas anteriores, 9, 10 y 11, y veíamos que hay distintos momentos en todo ese procedimiento que culmina con la decisión judicial. Entre todos esos momentos aparece el momento de, una vez determinados los hechos, determinar la norma aplicable. La norma aplicable era aquel enunciado normativo en el que se prevé, de modo general y abstracto, casos como el caso real concreto que el juez tiene que resolver. Y de modo general y abstracto se le asigna una consecuencia jurídica. ¿Me siguen hasta acá, no es cierto? Bueno, en ese momento en el que el juez determina la norma aplicable, con la que resolverá el caso concreto, suponiendo que sea un conflicto entre 2 sujetos, el juez se encuentra con que realiza una valoración y estima, considera, establece que esa norma es injusta. Entonces, nosotros, bueno, sobre esto se imaginan ustedes que es un gran tema sobre el que se ha reflexionado muchísimo. Sin embargo, nosotros vamos a concretar un poco en la mirada de Vidal Campos. Vidal Campos que nos dice, bueno, frente a esta situación, que ustedes se visualizan, ¿no? Un juez teniendo que resolver un caso y la norma aplicable es considerada injusta, o deviene en una solución palmariamente injusta para el caso concreto. Entonces, frente a esta situación hay 2 posiciones, que uno podría sencillamente poner en, por un lado, un positivismo extremo, que dirá, ¿recuerdan ustedes? Seguimos relacionando. En el tema 1, el último punto, veíamos las 2 visiones polémicas respecto del derecho, y dentro de una de ellas, que es el positivismo jurídico, encontrábamos un positivismo extremo,
que difícil de encontrar representantes que puedan abonar todas esas afirmaciones sobre un positivismo ideológico, ¿no? Tan extremo. Tanto que uno lo asociaría con Kelsen, aunque hay muchos que consideran que es un poco desacertado o injusto ponerlo a Kelsen en tal extremo, ¿no? Pero sin embargo, bueno, podríamos decir bueno, pensando en un positivismo extremo, frente a esta situación, un juez tiene una norma que es válida, pero que es injusta. ¿Qué diría un positivismo ideológico? Que el juez no puede dejar de aplicar una norma que es válida conforme a los criterios consensuados según el ordenamiento jurídico. Esa norma es válida, por lo tanto, aplicable. Vulneraría la división de poderes, en tanto y en cuanto quién es el órgano aplicador, que es el Poder Judicial, no puede desconocer, no puede prescindir de una norma que es válida y vigente y aplicable al caso concreto por su consideración de injusticia o por una valoración que Kelsen dirá en todo caso es subjetiva. ¿Por qué? Recuerdan ustedes que Kelsen, cuando realiza la purificación del derecho para obtener como residuo el objeto puro del derecho al que se tiene que dedicar el científico a estudiar, realiza dos purificaciones. En una de esas purificaciones saca del objeto de la ciencia jurídica a la justicia, a la moralidad y a toda otra ideología. Y en ese entonces Kelsen afirma que no es que no se puedan valorar desde un punto de vista moral las normas jurídicas o desde un punto de vista de la justicia. No es que esa valoración no exista o no sea viable. Lo que no es objetiva. En todo caso es subjetiva. ¿Qué significa esto? Que un juez puede considerar una norma injusta y otro juez en la misma situación, teniendo que resolver ese mismo caso concreto frente a esa misma norma puede considerarla justa. ¿Por qué? Porque la justicia no es absoluta, sino relativa. Define Kelsen a la justicia como un ideal irracional, o sea, no es asequible a la razón, que no se puede teorizar. No significa, reitero, que no se pueda efectuar esa valoración. Lo que en todo caso esa valoración es subjetiva. Por lo tanto, esta primera posición frente a la situación del derecho injusto, que es el positivismo extremo o ideológico, dirá, el juez tiene que aplicar la norma en tanto y en cuanto es válida y regula el caso concreto, por más que la considere injusta, por un lado. La otra posición que sintetiza Vidal Campos es un positivismo moderado. Según este positivismo moderado, un juez frente a esta posición y relacionándolo con el rol del juez en el Estado democrático constitucional, que no es un mero aplicador de la ley como era el rol del juez decimonónico o del siglo XIX, que lo asocian ustedes al juez pensado por la Escuela de la Exégesis, que era casi un autómata que reproducía las palabras del legislador. El rol del juez en el Estado democrático constitucional es un juez que aplica la ley previo control de constitucionalidad. Controla que su contenido no contradiga el contenido de normas superiores. Y acá está implicada la noción de validez que ustedes ya estudiaron y la gradación normativa, las normas superiores respecto de las inferiores con la fundamentación de validez. Entonces, este positivismo moderado, ¿qué va a decir? El juez frente a una norma injusta puede declararla inaplicable, pero siempre y cuando pueda mostrar que esa norma contradice una norma superior o en todo caso contradice un principio constitucional. ¿Por qué? Porque, digamos, ustedes estarán pensando, bueno, la idea de que un juez desconozca una norma válida frente a un caso concreto
vulnera de alguna manera la seguridad jurídica, la previsibilidad, la certeza, y esto vulnera frente a la posibilidad de que un juez, por declarar injusta una norma, no aplique una norma válida del sistema. No. Saben ustedes que las decisiones de los jueces deben estar racionalmente fundamentadas. Entonces el juez tendrá que hacer argumentaciones extras para mostrar por qué deja de lado la aplicación de esa norma en función de mostrar que contradice un principio constitucional o el contenido de una norma superior. ¿Se dan cuenta? Entonces, esta problemática del derecho injusto es oportuna en relación a nuestro tema y con todos los conocimientos que nosotros fuimos adquiriendo a lo largo del curso, del rol del juez, de la validez normativa, etcétera, etcétera, ahora a propósito de la reflexión en relación a la justicia. ¿Sí? Bueno, entonces les abrimos con esta reflexión al estudio de este tema. Bueno, creo que, bueno, en relación a este asunto, no sé si te parece, Eloy, que agregamos alguna cosa más. Está bien. Hay mucho, si no, se nos va a ir demasiado el tiempo. Es un tema apasionante donde se podría agregar mucho, pero también hay que tener en cuenta que tenemos un límite de tiempo, así que sí, yo creo que podemos seguir adelante. Bueno. En el programa, lo que aparece ahora, que trabajó el derecho injusto, como muy bien terminó concluyendo María Jesús, aparece el tema de la justicia, ya ingresándonos en una visión más moderna de la justicia. Es decir, cómo vemos en las sociedades occidentales actuales a la justicia. Entonces, tomamos ahora dos clases de justicia, digamos, que son las clases que ustedes tienen que distinguir. Una es la justicia formal y otra es la justicia material. La justicia formal, ustedes ven en el punto 4, está referida a la seguridad jurídica. La seguridad jurídica es otro valor del derecho, pero es un valor necesario para hacer justicia. Y ambos se dan al mismo tiempo para lograr lo que se necesita en una sociedad segura y justa. Quiere decir que miremos la seguridad jurídica como una dimensión también de la justicia. Bien. Para trabajar la seguridad jurídica, yo normalmente tengo tres palabras. Una es certeza, otra es previsibilidad y otra es estabilidad. Estas tres palabras son muy útiles para definir lo que es la seguridad jurídica. Ustedes, cuando yo digo seguridad, tienen inmediatamente una sensación de lo que estoy exponiendo. Normalmente nosotros, en general en las sociedades, hablamos de seguridad cuando nos referimos a la circunstancia de que puede o no haber mayor delincuencia o temor social a determinada comisión de delitos. Eso, digamos, forma parte de la seguridad pública y forma parte del valor seguridad. Es decir, el que existe ese ataque de la delincuencia y ese temor. Pero cuando nosotros hablamos del valor seguridad, lo estamos haciendo de un modo mucho más amplio, con un valor abarcativo que no solamente puede referirse al delito o concretamente al derecho penal. ¿Qué le da la seguridad al derecho? En primer lugar, le da certeza. ¿Y qué quiere decir que le da certeza? Que las normas del derecho son conocidas o se presumen conocidas y por lo tanto cada uno de nosotros sabe a qué atenerse en cualquier situación. ¿Por qué? Porque está garantizado por un sistema jurídico, por el ordenamiento jurídico,
las normas que están en ese momento rigiendo en una sociedad, en un lugar determinado. Eso nos permite obrar con certeza, porque si las normas no fueran conocidas, o por lo menos no tuvieran la posibilidad de conocerse, sobre todo las más importantes, entonces estaríamos en una situación de inseguridad jurídica porque no conoceríamos, no tendríamos certeza acerca de lo que las normas establecen. Y lógicamente uno para regular su vida, para adoptar decisiones en su vida social y personal, necesita conocer cuáles son las normas. Si las normas cambian sin tener una verdadera razón para el cambio, que puede ser, por ejemplo, la adecuación a las situaciones sociales, cambiara permanentemente, caprichosamente, el derecho perdería certeza. Bueno, dejemos ahora la certeza y vámonos a la previsibilidad, que también está relacionada, por supuesto, con lo que estamos hablando. Si nosotros tenemos certeza, vamos a tener previsibilidad. ¿De qué? De las consecuencias de nuestras acciones. Yo sé, por ejemplo, y quiero tener previsibilidad y conocer la previsibilidad de la conducta de otro, cuando firmo un contrato, se supone que puedo prever que el otro me va a pagar y al mismo tiempo puedo prever que mi contraparte, si no me paga, va a tener que someterse a una defensa de mi parte frente al Poder Judicial para lograr que se ejecute debidamente la relación jurídica que habría sido vulnerada. La previsibilidad hace también, por supuesto, la certeza y la seguridad jurídica está relacionada, pero se puede la previsibilidad de que si ustedes cumplen con todas las asignaturas de la currícula de la carrera, van a tener al final el título de abogado. Eso lo pueden prever hoy. Pero ¿qué pasaría si permanentemente les estuvieran cambiando la currícula o poniéndoles más obligaciones? Finalmente, el día que se reciban, le digan, por ejemplo, que el título de ustedes no es habilitante y por lo tanto tienen que hacer un curso más para que ese título se convierta en habilitante, por ejemplo. Seguramente se sentirían ofendidos en sus derechos. ¿Por qué? Porque ustedes habían previsto las consecuencias del estudio de su carrera de una manera muy diferente a cómo alguien, el Estado normalmente, quiere ahora imponerle nuevas obligaciones o nuevos requisitos o nuevas exigencias a una carrera que ustedes habían diseñado de una manera diferente como consecuencia de la posibilidad de obrar libremente y elegir esta carrera y en estas condiciones y en esta universidad. Bien. También dije que la certeza y la previsibilidad y la seguridad van a dar estabilidad a las relaciones. El derecho se mantiene estable, las relaciones a través de la seguridad jurídica se van a ir conformando de un modo que no haya sorpresa, que perdamos el temor social de cómo vamos a obrar, que sabemos que si vamos a obrar mal, vamos a tener una consecuencia jurídica, pero si vamos a obrar como corresponde y de acuerdo a derecho, vamos a estar protegidos por el derecho, por el Estado y por la justicia del derecho. Entonces, ustedes habrán visto en el programa que la seguridad se puede ver en relación con el poder, con el ordenamiento y con la sociedad. Vamos a ver la seguridad en relación con el poder. ¿Qué le da la seguridad al poder? En realidad, la seguridad nos da a nosotros garantías frente al poder. Las garantías constitucionales, el principio de legalidad que habíamos estudiado la otra vez, la independencia judicial, las garantías
garantías y los principios generales en materia penal, la presunción de inocencia, nos va siguiendo permanentemente, limitando al poder. La seguridad entonces aparece como una garantía del ciudadano que de alguna manera va limitando lo que el poder puede hacer. La seguridad en esta dimensión de alguna manera va limitando el ejercicio de la fuerza por el derecho, porque el gobernante no puede ejercer la fuerza y el poder del derecho que tiene a su disposición de una manera caprichosa, sino que la seguridad jurídica, a través del derecho, va a limitar el poder, va a establecer quién puede usar la fuerza, cuándo la puede usar, cuáles pueden ser los destinatarios del ejercicio de esa, cuál es el límite que se debe poner, porque indudablemente el ciudadano frente al Estado requiere una serie de garantías que, si vivimos en un país seguro, sabemos que las vamos a tener y que las vamos a poder oponer ante el propio Estado, y nada menos que ante uno de los poderes del Estado, que es un poder que se caracteriza por su independencia y que por lo tanto es un poder que está destinado a asegurarnos la certeza y la seguridad y la justicia, porque dijimos que la seguridad también es una dimensión de la justicia en este caso. También vimos que la seguridad en el ordenamiento. Bien, ¿en qué medida el ordenamiento es más seguro y nos da seguridad y nos da certeza y nos da posibilidad de estabilizar? Por ejemplo, nos permite identificar cuándo una norma es válida, cuándo una norma ha sido dictada por el órgano competente, cuándo la norma está establecida y ha sido publicada conforme los procedimientos, y ustedes recordarán el artículo 5 del Código Civil, que permite establecer cuándo es el comienzo de la obligatoriedad de la ley, es decir, a los 8 días de su publicación oficial, salvo que esté predeterminado el momento del inicio. También el ordenamiento jurídico va a establecer la irretroactividad de la ley, es decir, que no se puede volver atrás con las leyes. No se puede dictar el Congreso de la Nación o los estados provinciales, dictar una ley que afecte a un derecho adquirido por anterioridad por el sujeto mismo. En el caso de ustedes, por ejemplo, una ley retroactiva podría ser, supongamos, una ley que estableciera aranceles. Algo absolutamente inconstitucional en la Argentina, porque iría en contra de la Constitución. Y ahí sí que podríamos hablar de derecho injusto. Pero esa ley podría llegar a darse, y esa ley vulneraría derechos adquiridos ya por ustedes, y por lo tanto estaría trabajando sobre la carrera de ustedes de una manera irretroactiva, absolutamente prohibida. ¿Por qué está prohibido eso? Porque existe el valor seguridad jurídica detrás del ordenamiento jurídico. Y en materia de aplicación judicial también existe eso, existe la posibilidad de que el juez tiene que adecuarse al ordenamiento y a la jerarquía y a la gradación normativa para privilegiar en un caso dado los parámetros constitucionales en lugar de la simple legalidad. También podemos ver a la seguridad jurídica en relación con la sociedad. Cuando la seguridad jurídica se pone en relación con la seguridad, con la sociedad, se convierte en seguridad social. La seguridad social es un valor también importantísimo, una dimensión importantísima de la seguridad jurídica, que exige al Estado proteger a aquellos individuos más desfavorecidos en la sociedad y proveer a
a todos los ciudadanos de condiciones mínimas de mantenimiento, de educación, de vivienda, etcétera. Es decir, atendiendo a aquellas situaciones de mayor vulnerabilidad. Es decir, un Estado seguro es el que asegura a los niños la obligación del estudio y la primaria, ayuda con alimentación, ayuda con techo, ayuda con trabajo a los padres, ayuda a los ancianos, ayuda a la mujer y evita que las mujeres tengan algún tipo de persecución por razones de género, etc. Esa es la seguridad vinculado con la sociedad. También cumple un papel en este aspecto. Así que la seguridad jurídica la tienen que ver en relación con el poder, en relación con el ordenamiento jurídico y en relación con la sociedad. El programa les pide a ustedes, voy a ir rápidamente porque no es tan difícil, me interesa más esta división entre justicia formal y material y el primer aspecto de la seguridad jurídica en la formal y luego vamos a pasar a la material. Pero la formal tiene algunas exigencias en el ordenamiento jurídico, algunos requisitos que hacen que podamos ver cómo funciona concretamente en la praxis, en la práctica jurídica, este tema. Ustedes, por ejemplo, van a encontrar que aparecen temas como la ignorancia de la ley y el error de derecho. Bien, ustedes saben que en esos casos no hay excusa, no hay forma de excusarse sosteniendo que uno ignoraba la ley. Es decir, si una persona ha incumplido el derecho o de alguna manera cometió un delito, etcétera, no puede decir, yo ignoraba que esto era delito, yo ignoraba que tenía que pagar mi deuda, yo ignoraba que tenía que tener respeto a una mujer. Eso no excusa el incumplimiento. ¿Hace seguridad jurídica? Sí, hace seguridad jurídica y está previsto en el código, en los códigos, pero fíjense ustedes que en este caso, cuando hablamos de, a ver, estamos en, cuando hablamos de la ignorancia y del error del derecho, vemos que no se puede invocar. ¿Por qué? Porque si nosotros hemos contratado con alguien, no podría el alguien invocarnos el que no conocía las normas que regulaban el contrato. Eso es prácticamente una locura. Bien. Otra forma de cómo funciona la seguridad jurídica es la llamada autoridad de la cosa juzgada. La cosa juzgada, ustedes lo habrán escuchado, es una característica que adquieren los fallos judiciales una vez que han sido dictados y que ha pasado el tiempo para algún tipo de... Cuando una sentencia es dictada, adquiere ese carácter de cosa juzgada. ¿Qué quiere decir? Es cosa juzgada, es pasado, por lo tanto no se puede volver a rever, salvo casos excepcionales. Pero normalmente, cuando uno a través de una sentencia, a través de la aplicación judicial de una norma, ha logrado el conocimiento de un derecho o de una exigencia normativa que tiene que cumplir otro, uno no ha logrado eso, entonces es evidente que no se puede ya modificar porque luego aparece alguna cuestión. No habría seguridad. A veces el derecho genera ficciones como el conocimiento de la ley y esta misma, ¿por qué? Para lograr una cierta estabilidad en los derechos, porque si no, estaríamos permanentemente reabriendo causas judiciales y eso indudablemente no es bueno para la estabilidad de los derechos, salvo, repito, casos excepcionales en donde es admisible.
También otra de las garantías que nos va a dar la seguridad jurídica es que los derechos adquiridos deben ser respetados. No hay forma de dictar normas que tengan, digamos, un efecto hacia el pasado. Si una persona ha adquirido un derecho, por ejemplo, ha adquirido el derecho de propiedad, ese derecho es un derecho que la persona tiene. Y no puede, por una norma posterior, de ningún tipo, salvo excepciones, por ejemplo, pero normalmente debe ser respetado ese derecho. Por ejemplo, si ustedes han adquirido la mayoría de edad, no puede ahora una ley establecer que ustedes son menores y que la mayoría de edad la van a tener recién a los 21 o 22 años. Imposible. Eso es también algo que les da a ustedes la noción de derecho adquirido. Ustedes saben que si ustedes rinden bien introducir el derecho, cosa que descarto, si ustedes van a rendir bien, porque he visto muchos trabajos, ensayos y trabajos prácticos muy buenos, pues descartemos esa posibilidad. Si ustedes rinden muy bien introducción al derecho, no va a haber en la currícula de la carrera un segundo examen para revisar a ver cómo fue lo que ustedes hicieron. ¿Por qué? Porque ustedes ya tienen derecho adquirido, ya tienen cosas juzgadas sobre el buen examen que han realizado. Solamente que no se diera esa circunstancia, ahí sí es revisable. Pero una vez que el derecho se adquiere, ya no se puede o no se debería revisar más. También ustedes van a encontrar otra palabra que está relacionada con la seguridad jurídica, que es la prescripción. La prescripción es una institución en el derecho civil que permite adquirir derechos o liberarse de una obligación. El tiempo juega acá un papel importantísimo. Juega un papel que nos permite obtener algún derecho. Por ejemplo, si uno llegó a su tenencia una cosa mueble hurtada y uno no sabía y la tenía de buena fe, nunca más le van a poner, si transcurre un determinado plazo de tiempo, usted se convierte en un poseedor legítimo, pese a que la cosa es hurtada. Ese plazo del tiempo normalmente es de 2 años. Pero también puede ocurrir con un bien inmueble. Si uno entró en la ocupación de buena fe de un bien inmueble, por ejemplo, de un terreno, de un campo, y la mantiene durante 10 años consecutivos, puede intentar lograr la propiedad final, el dominio final de esa propiedad. Los años, con inactividad de los tenedores de los derechos presuntos, hacen que el nuevo tenedor se adquiera los derechos para poner fin a una situación de estabilidad. ¿Por qué? Porque si una persona hace 20 años que alguien le dio una cosa hurtada y no sabía, no va a venir alguien dentro de 10 años a sacarle la cosa hurtada. Se convierte en un poseedor de buena fe de la cosa, aunque la cosa hubiera sido hurtada, simplemente por el paso del tiempo. El paso del tiempo también sirve para liberarnos de obligaciones, por eso hablamos de la prescripción liberatoria. Nos olvidamos, nos desobliga. Por ejemplo, si hemos cometido, hemos participado en un accidente de tránsito y somos responsables del accidente, si las víctimas o los damnificados no nos inician la acción civil en los próximos 3 años desde el día del accidente, quedamos liberados de la responsabilidad civil. Y ya la víctima, digamos, ha perdido la posibilidad de solicitarnos a nosotros la reparación del daño, cualquiera que haya sido el mismo. ¿Por qué se hace eso? Para esto. Podrían decir ustedes, bueno, pero 3 años no es poco, o es mucho,
y lo libera completamente. Y si la persona no sabía, no, hay que tener, se exige una diligencia y se exige que los actos propios realmente, uno realmente los realice. En 3 años ha tenido tiempo suficiente para introducir una demanda para lograr la reparación del daño. Si no lo hizo, bueno, de alguna manera la seguridad jurídica viene a poner una estabilidad en los derechos y en las relaciones de todos. Bien. También aparece otra palabrita acá en el programa, que es la preclusión. La preclusión es parecida a la prescripción, pero en el derecho procesal. La preclusión, el paso del tiempo hace que uno pierda un derecho procesal. Esto es muy importante cuando uno ejerce la profesión de abogado. ¿Por qué? Porque el proceso va teniendo sus etapas. Demanda, contestación de la demanda, apertura a prueba, alegatos, etc. Y hasta que se dicta la sentencia. Cuando se dicta la sentencia, podemos interponer recursos para que un tribunal revea lo que el juez decidió en un determinado tiempo. Pero si supongamos que hay 5 días para poner un recurso contra una sentencia que no estamos de acuerdo y no introducimos el recurso de apelación ante un tribunal superior para que vuelva a revisar si el juez actuó bien o no, si no lo hicimos, perdemos el derecho y la sentencia cobra autoridad de cosa juzgada. ¿Ven? Quiere decir que el abogado tiene que estar muy atento a lo que nos llamamos términos procesales. Ya van a ver ustedes en las asignaturas de derecho procesal la importancia que tienen los términos procesales en el derecho. ¿Por qué? Porque si los términos no se cumplen, se pierden los derechos. ¿Por qué se pierden? Por inactividad. Porque el derecho piensa que el hombre es un ser diligente, alguien que está de una manera eficaz en su favor, y no que está dejando pasar el tiempo. Imagínense, judicial, si tuviera que estar esperando a cada parte, al actor o al demandado, que presenten pruebas o que presenten recursos. No, hay un plazo, y los plazos deben ser cumplidos, porque si no, se da la prescripción. La preclusión. Preclusión, entonces, es una institución del derecho procesal. El derecho procesal, saben ustedes que se distingue del derecho sustantivo o derecho de fondo. Por eso la prescripción es de derecho sustantivo, de derecho de fondo, de derecho civil. Y la preclusión es derecho adjetivo, derecho formal, derecho procesal. Saben ustedes también que, por tratarse de un país federal, las provincias reservaron para sí el dictar sus códigos procesales, pero lógicamente delegaron en la Unión Nacional los derechos de fondo. Por eso ustedes ven que hay un Código Civil que es nacional, que es, a eso llamamos nosotros derecho sustantivo, legislación sustantiva, legislación de fondo. Y hay, por el otro lado, un derecho procesal, que le llamamos derecho formal, que es emitido por cada una de las provincias. Por eso el proceso puede ser de distintas formas en la provincia. Pasemos a la justicia material. La justicia material, digamos, sería el punto 6, está referida a la libertad social, política y jurídica, está referida a la igualdad y está referida a la solidaridad que debe haber en todo sistema jurídico y en toda comunidad jurídica, en todo orden jurídico, en donde el
Estado tiene que contribuir fuertemente al contenido de la justicia. Ustedes saben que cuando decimos justicia material, nos estamos refiriendo al contenido. ¿Cómo debe ser el contenido? El contenido de la justicia material está relacionado con la igualdad y está relacionada con la solidaridad, que son realmente postulados muy importantes del derecho. ¿La libertad para qué? La libertad está para que cada ciudadano pueda hacer lo que quiera. La justicia nos permite realmente generar, dentro de lo que es lícito, dentro de lo que es jurídico, realizar todas las acciones que sean necesarias. Y el Estado tiene que garantizarnos, y a través de la justicia y de la seguridad, la posibilidad de hacerlo. La justicia también, la libertad también, es la posibilidad de, no solo de hacer, sino de poder hacer, porque a veces la gente quiere hacer, pero no puede hacer, porque si no tengo trabajo, no voy a poder progresar. Si no tengo trabajo, no voy a poder educar. Entonces, la posibilidad de darnos ese poder es fundamental para que nosotros podamos realmente solucionar esos problemas de justicia desde el Estado. El Estado, entonces, tiene que proporcionar al ciudadano, sobre todo a las clases más desventajosas, o que han sido menos favorecidas por múltiples razones, tiene que solucionar aquellos problemas como el hambre, la vejez, que generan injusticia, porque el hambre es digamos, una forma de que no puedo tener libertad de ninguna manera si tengo hambre. Por eso fíjense ustedes que la justicia, mirándola como libertad, nos da poder para llegar a poder eliminar todo ese tipo de desigualdades que se están dando en una sociedad y que impiden la libertad de la gente. Mucha gente, casi la mitad de la población nuestra, está en una situación donde le es muy difícil la libertad. Entonces, sin libertad no puede haber justicia. ¿Por qué? Porque la justicia forma parte de la dignidad del hombre y sin libertad el hombre la pierde totalmente a esa dignidad. Pero también la justicia se va a dar en la libertad social, en la libertad jurídica, para permitir que todos podamos participar del gobierno, podamos participar de las decisiones comunitarias, podamos participar de las modificaciones constitucionales, del sufragio, lo hacemos mediante lo hacemos mediante la posibilidad de ejercer cargos públicos, siempre en una situación de igualdad. Y paso entonces ahora en donde ustedes habrán visto el programa que dice la libertad social, política y jurídica, la igualdad. La igualdad se va a dar también de dos formas. Hay una igualdad formal y hay una igualdad material. Ambas son exigen justicia, lógicamente. La igualdad formal se va a dar cuando todos, con aquel adagio tan importante, que es de por sí importante, que dice, todos somos iguales ante la ley. Pero esa es la igualdad formal. ¿Es útil? Sí, es útil. Todos podemos votar, todos nuestro voto tiene el mismo peso que el de otro, pero no basta con que el derecho reconozca la libertad formal. La igualdad formal. Es necesario también proveer mediante la justicia a la igualdad material.
porque sin igualdad material tampoco va a haber justicia. ¿Y cómo se va a lograr? Justamente por lo que decíamos hoy, otorgándole a las personas el empoderamiento que necesitan para que todos puedan tener las condiciones básicas de vida satisfechas. Sin condiciones básicas de vida satisfechas no hay igualdad en el sentido material. Aunque ese señor pueda ir a votar o eventualmente pueda ser candidato en algún partido político, pero no va a haber justicia, sino que será una justicia formal. Es un número que va a sumar, pero no es alguien que vive de acuerdo con la justicia que el derecho está obligado a reconocer. Pero la justicia también avanza más todavía, porque avanza hacia la solidaridad social. La solidaridad social es otro valor de la ética pública. Conforma con la igualdad y justicia y con la justicia y con la libertad los postulados, los valores de una ética pública. La solidaridad ya nos está enfrentando con otro, enfrentando en el sentido de que lo tengo enfrente, no que tengo un enfrentamiento. Estoy con él, lo tengo enfrente y juntos tengo que lograr un destino de justicia. Y el Estado tiene que complicar, todos los ciudadanos generemos ese sentido. Por eso es tan deleznable aquello de hacer luchas entre distintas clases sociales, porque es cierto que hay ricos, hay pobres, hay menos ricos y hay más pobres y menos pobres, pero hay que intentar lograr solidaridad. La solidaridad implica la fraternidad, el considerarnos todos nosotros hermanos, sea quien sea. Si nosotros comenzamos a hacer a priori distinciones y discriminaciones, no vamos a poder andar por la justicia en el derecho. ¿Por qué? Porque justamente uno de los postulados de la justicia es eliminar todo tipo de discriminación. Otro aspecto muy interesante de la justicia, que ustedes van a encontrar ya ahora en el punto 7, es la vinculación de la justicia del derecho con la legitimación, con la legitimidad del poder. Porque acá viene otro tema muy interesante del poder. Fíjense ustedes que nosotros hablamos de derecho y poder en su momento. Y dijimos, el derecho va a ser ejercido, instrumentado a través del poder, que va a ser el ejercicio de la fuerza. Pero es el derecho el que establece el poder. Y es el derecho el que establece los límites para el poder. Los tres poderes del Estado, ejecutivo, legislativo y judicial, están para cumplir las normas, desde más básica hasta la norma constitucional. No pueden esos poderes ir más allá que esas normas, que una interpretera y cabal de esas normas. De allí entonces que cuando ustedes ven que el derecho tiene que relacionarse con el poder, van a poder ver también que la justicia del derecho es asimilable a la legitimidad del poder. Es decir, ningún Estado, ningún derecho va a hacer justicia o ninguno de los otros valores relacionados con la justicia, ni igualdad, ninguno de los, ni solidaridad, ni nada, si no es un poder legítimo. Por eso, la ética pública va a estar trabajada desde lo político a través del ejercicio legítimo de un poder y a través de la justicia que el poder va a generar como consecuencia de su propia legitimidad. Por eso un poder que no es legítimo no puede hacer nunca justicia en ninguna comunidad. Es muy importante la legitimidad entonces del poder.
Y el poder se legitima de dos formas. La primera es la de legitimación de origen. Esa es la que el poder logra a través de sus representantes en las urnas. Cuando elegimos presidente, cuando elegimos legisladores, cuando se nombran jueces, etc., está haciendo es otorgando a alguien una legitimidad de ejercicio. ¿Para qué? Para que ejerza el poder. En principio el poder bien ejercido es excelente. ¿Por qué? Usted dice, ¿qué es el poder político? El poder político, la política, que es el poder que le interesa al derecho, lógicamente, es lograr el bienestar común. ¿Y qué es el bienestar común? Claro, es el bienestar donde todos somos iguales, el bienestar de la solidaridad. Entonces, tenemos que apuntar ahí, cuando vemos que el Estado tiene que tener esa legitimidad de origen. Pero además, y esto es lo más complicado ahora para los estados, ya diría yo, para los gobiernos, que en definitiva son los que ejercen el poder. Los gobiernos ejercen el poder por nuestra autoridad, porque nosotros le hemos delegado. Pero si le hemos delegado el poder y ahora tiene legitimidad de inicio, ahora también tiene que seguir manteniendo la legitimidad de ejercicio, porque va pasando el tiempo y a veces el poder ejercido por nuestros representantes se va separando de estas exigencias de justicia y entonces se va deslegitimando, ya deja de ser legítimo. Y si el poder no es legítimo, por una razón de inicio, si ustedes quieren, porque se inició por alguna razón que no haya sido el sufragio, el voto popular, etc., o aunque lo haya generado porque su ejercicio no ha estado de acuerdo con aquel mandato que se le dio en las urnas, ese gobierno no puede ejercer el poder representando a la comunidad de una manera como el derecho en sus ideales. Estamos hablando de ideales, estamos hablando de valores. Cuando hablamos de valores, hablamos de ideales. Ustedes me van a decir, pero ¿para qué habla de todo esto si no se realiza? Si en el mundo cada vez hay más injusticia, cada vez hay más guerra. Pero no pierdanlos, no podemos perder eso de utopía que tienen los ideales, esa utopía de los valores. Y yo no les puedo enseñar a alumnos de primer año otra cosa que el amor por esa utopía y el amor por el derecho y la justicia. Y ahora que siga María Jesús. Bueno, Después vuelvo. A ver, estuvimos bastante ocupándonos de bastantes puntos, a pesar de que es un tema denso, con muchos temas, difícil. Creo que lo que nos queda solamente pendiente es algunas concepciones en relación a la justicia, salvo que querías que agregue algo en relación a la legitimación del poder. No, eso ya está. No, pero son 9:20. Elegí alguna, por ejemplo, elegí alguna de las escuelas. De las concepciones, ok. A lo largo de la historia se ha reflexionado en relación a la justicia, desde la antigüedad, y se va a seguir reflexionando siempre, ¿no? Porque precisamente qué difícil es poder decir qué es la justicia. Mucho se ha dicho acerca de qué es la justicia. Por ejemplo, justicia es dar a cada uno lo suyo. Y todos podríamos estar de acuerdo en que justicia es que cada uno tenga lo que le corresponda. Ahora, cuando le queremos dar contenido a esa expresión en la que quizás todos estaríamos de acuerdo, ahí aparecen los inconvenientes, ¿no? Y las diferencias, qué es lo suyo de cada uno, qué es lo que le corresponde a cada uno. Ahí va a haber diferentes posiciones. Bueno, en fin, entonces, a lo largo de la historia se ha reflexionado mucho en relación a la justicia. Entonces ustedes acá en el programa tienen un recorrido de las
principales o quizás las más interesantes concepciones acerca de la justicia. Por ejemplo, estoy acá con el programa en la mano. El realismo clásico y naturalista, el naturalismo racionalista. ¿Qué aparecen ustedes? Acá ustedes reconocen o les resultan familiares algunas escuelas, ¿no? Pensando en el naturalismo, aparece Santo Tomás de Aquino como un personaje muy representativo del naturalismo, Edad Media, escolástica, la idea del naturalismo cristiano. Y lo interesante de Santo Tomás de Aquino en este tema en particular es que hoy hablábamos que la justicia puede ser vista tanto como una virtud así como como un valor. Santo Tomás de Aquino reflexionó en los dos aspectos de la justicia. A nosotros el que nos interesa es precisamente la reflexión en relación a la justicia como un valor jurídico, es decir, la justicia considerada en las relaciones, la justicia realizada en una relación. Y en ese sentido, Santo Tomás retoma y a la vez completa una clasificación aristotélica de la justicia, que ustedes la tienen representada de un modo muy interesante y sencillo, que es como un triángulo, en el que se pone en la cúspide el Estado, y en la base, de un lado, individuo, y del otro lado, individuo. ¿Por qué? ¿Qué significación tiene esto? Las partes que pueden intervenir en una relación. Entonces ustedes tienen en la base, que une individuo con individuo, tienen una flechita que va de ambos lados, ¿cierto? Bueno, ¿qué representa esto? Una relación conmutativa o sinalagmática, es decir, entre individuos, entre particulares. Entonces ustedes pueden pensar un negocio jurídico, por ejemplo. Bueno, y a su vez tienen del individuo hacia el Estado y del otro lado del Estado hacia el individuo. Entonces, Santo Tomás de Aquino piensa la justicia en las relaciones y afirma, la justicia es dar a cada uno lo que le corresponde, pero lo que le corresponde a cada uno va a depender de la relación de la que se trate. En el caso de una relación entre individuos, tiene que haber igualdad entre lo que se da y lo que se recibe, en una relación contractual, justicia conmutativa. Si es una relación extracontractual, la igualdad tiene que darse entre el daño provocado y el resarcimiento o la indemnización que se paga a cambio, por ejemplo, en un siniestro o en un daño que una persona provoque a otra. ¿Se dan cuenta? No se realizaría la justicia si yo tengo un incidente con el auto en la calle, choco con otro, y en la reparación me enriquezco ilegítimamente, porque la indemnización que obtengo es mayor al daño que el otro sujeto me provocó. Quizás porque tenía un choque anterior, tenía una avería grave anterior, etc. ¿Se dan cuenta? Entonces, esa relación entre los individuos realiza la justicia conmutativa o de intercambio en la medida en que se dé igualdad entre el valor de lo que se da y lo que se recibe, entre el daño sufrido y la indemnización o la reparación al mismo. A su vez, hay una justicia distributiva, que la pondríamos del Estado hacia el individuo, en uno de los laterales. Esa justicia se realizaría en una relación en la que el Estado reparte, por ejemplo, bienes y recursos a los individuos. Se representa, la flecha va del Estado hacia el individuo. Y cuando pensamos en esa relación, pensamos en cuando el Estado da al individuo. ¿En qué ocasiones el Estado da al individuo? Bueno, cuando hace justicia distributiva, por ejemplo. Cuando asiste. Hoy hablábamos de que cuando pensamos en la libertad y pensamos en la igualdad, y la pensamos en su dimensión material, tiene sentido pensarla en la medida de que los individuos tienen satisfechas sus necesidades básicas. Un individuo puede ejercer su libertad en tanto en cuanto coma, tenga donde vivir, pueda atender su salud, etcétera, tenga cubiertas sus necesidades básicas. Bueno, muchas veces el Estado, para asegurar
ese derecho, que es un derecho fundamental, es un derecho humano, como lo vamos a ver en el punto final de este tema, tiene que distribuir bienes y recursos a los individuos más desaventajados. Entonces, la justicia en esa relación, que es distinta a la que veíamos recién entre individuos conmutativa, es otro tipo de relación. Entonces, la justicia no se va a realizar de la misma manera, se va a realizar con el valor o la idea de proporción. Proporción entre la distribución de recursos que el Estado hace con el grado de necesidad. Subsidios, por ejemplo. ¿Se realizaría la justicia si el Estado reparte un subsidio o una asistencia porque es amigo del funcionario? No. Se realiza la justicia cuando el subsidio, la asistencia o la ayuda aparece en función de la necesidad. También esta justicia distributiva, es decir, del Estado hacia el individuo, se da cuando el Estado reparte cargos, funciones en proporción, de nuevo, la proporción a los méritos que una persona tenga para acceder a ese determinado cargo. No se va a realizar la justicia cuando una persona accede a un determinado cargo público por tráfico de influencias, por parentesco, por nepotismo, por lo que a ustedes se les ocurra, que lamentablemente se nos pueden ocurrir algunos ejemplos, ¿no? Bueno, ¿me entienden? Entonces, la justicia se realiza de este modo en esta relación del Estado hacia el individuo. Y del otro lateral aparece otra clase de justicia, que no es la conmutativa, que no es la justicia distributiva, sino que es al revés, del individuo hacia el Estado. Y esta justicia es denominada general o legal, que es todo lo que los individuos, cada uno de los individuos debe aportar a la cosa común o al Estado. El ejemplo que uno piensa es en el pago de impuestos. Los individuos aportamos en función de diferentes criterios a la cosa pública, que luego será, por supuesto, devuelta en servicios, en salud, en seguridad, etcétera, etcétera. Entonces, la justicia ahí se va a realizar. Muchos, por ejemplo, cuestionan determinados impuestos, y los cuestionan desde un punto de vista de la justicia. Por ejemplo, el impuesto a las ganancias, o el IVA, que es un impuesto que lo pagamos todos iguales, independientemente de la situación en la que el individuo se encuentre. Entonces, hay una valoración posible que hacer de, por ejemplo, la matriz impositiva en relación a esta relación, que, de nuevo, no es igual ni se valora la justicia en la relación como se valora del Estado al individuo o en una relación entre individuos. ¿Se dan cuenta? Entonces, Santo Tomás, cuando reflexiona acerca de la justicia como valor, retomando y completando esta clasificación aristotélica, afirma que la justicia se realiza de diferente manera en función de los miembros y el tipo de relación. Como se ve claramente la justicia como valor, es la justicia en las relaciones. Y ahí se ve precisamente ese rasgo de la alteridad de la que hablábamos antes. Otras doctrinas interesantes, para no demorarnos mucho, que ustedes tienen y que les va a resultar familiar a los autores, es, por ejemplo, en la concepción analítica. Ahí aparece Kelsen, y un poco pueden retomar lo que charlábamos hace un rato, que Kelsen no niega que es posible una valoración desde el punto de vista de la justicia o la moral. Lo que en todo caso afirma es que esa valoración es subjetiva y que la justicia es un ideal que no se puede teorizar y que por lo tanto no existe una justicia absoluta, sino una justicia relativa. Y que, bueno, los jueces, si bien valoran las normas jurídicas desde este punto de vista, de ninguna manera pueden declarar inaplicable una norma que es válida para el caso concreto y dejarla de lado por este criterio de considerarla injusta. Aparece Hart también, otro jurista que ustedes conocen, con el contenido mínimo de la justicia, muy interesante, ¿no? Él reflexiona acerca de que
hay ciertos rasgos del individuo y del mundo en el que vivimos que ameritan un contenido mínimo que todo derecho positivo debe, como reglas mínimas de justicia que todo derecho positivo debe tener. Como por ejemplo, proteger la integridad del hombre, etcétera, asegurar otras garantías, etcétera, en función de ciertas características del hombre y del mundo, por ejemplo, la escasez de recursos, etcétera. Interesante esta posición. Y finalmente, bueno, está la posición utilitarista, y finalmente algo que es muy interesante, que es algo como más moderno, una mirada más moderna, es la posición de Rawls, el aporte de Rawls. Rawls es como que reformula una idea de una ficción de un grupo de personas que se las reúne y se les propone que reflexionen y propongan principios de justicia, un principio de justicia. Esas personas en esa situación ficticia ignoran toda circunstancia en relación a su situación personal y el mundo en que viven. No saben ni en qué época viven, ni en qué lugar viven, ni si son hombre o mujer, ni si tienen recursos, ni si tienen padecimientos, ni si tienen discapacidades, si son ancianos, si son niños, si son adolescentes. Ignoran todo tipo de circunstancias personales y de época y de lugar en el que viven. Entonces se los reúne y se les propone que cada uno proponga un principio de justicia que va a ser el que los va a regir una vez devueltos a su vida, que no saben cuál es. Entonces, cada uno que este velo de ignorancia que garantiza, que cada uno va a pensar el principio más justo, inclusivo y progresista, en el sentido de ampliación de derechos, posible, porque no va a tratar de beneficiar a nadie en una circunstancia particular porque no saben cuál es la suya propia. Entonces, dice Rawls, una vez que se ponen a jugar entre comillas, y cada uno va proponiendo los principios, luego se votan, y por unanimidad se votaron 2 principios de justicia. Uno que tiene que ver con un sistema de libertades y garantías y derechos amplio, igual para todos, y un segundo principio que tiene en cuenta las desigualdades que existen, desigualdades personales y sociales que existen necesariamente, y cómo las desigualdades deben ser puestas a través del derecho y realizadas por el Estado para beneficiar a los más desaventajados. Entonces, esos son los 2 principios. ¿Qué es lo que afirma Rawls? Toda persona bajo un velo de ignorancia votaría estos 2 principios. Es decir, habría un consenso universal, o sea, es una idea que se retoma de varios autores, ¿no? Bueno, un consenso universal respecto a estos 2 principios de justicia. Bueno, hagan este repaso porque son muy interesantes estas doctrinas de la justicia. ¿Por qué? Porque completan su propia idea que ustedes se formarán acerca de qué piensan de lo que es la justicia, a la vez que contribuye a esta reflexión de todos estos temas que pautamos. Y hablando de la justicia, desembocamos en precisamente el último punto, que es ni más ni menos que los derechos humanos. Bueno, pero yo iba a dar los derechos humanos, pero antes de darlo, que lo voy a dar muy brevemente porque ya veo que no hay tiempo, resulta que en el punto 4 quedó la famosa fórmula de Radbruch. La injusticia extrema no es derecho. Entonces quiero decir 2 palabras, porque está en el programa y a lo mejor no lo encuentran tan bien explicitado en el libro. En el programa se está refiriendo a Gustavo Radbruch. Es un pensador alemán, un profesor de filosofía del derecho en Alemania post Segunda Guerra Mundial. Ustedes saben que la Alemania de la Segunda Guerra Mundial generó salvajismos varios, pero logró superar al nazismo y a los nacionales socialismos. Entonces, ¿qué pasó? Ahí va a empezar 2 ideas que son muy importantes.
Una es esta idea de Radbruch, que es ser cumplido, y puede haber derecho injusto, pero el hecho de que haya derecho injusto puede ser tolerado en algunas cuestiones. Pero cuando es extremo, no es posible tolerar. Entonces va a decir, la injusticia cuando es extrema es intolerable y ya deja de ser derecho. Y es un punto importante de sentido común, lógicamente. Esta teoría de la injusticia extrema se aplicó en Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, pero también es aplicable porque el tema de Radbruch es que lo está trabajando desde los derechos humanos. ¿Por qué? ¿Cuándo la injusticia va a ser extrema? Cuando lesione brutalmente a un derecho humano. Cuando el derecho humano está desconociéndose por el Estado, el derecho humano entonces está generando y desconocido o vulnerado está generando una situación de justicia tan extrema que aunque una norma lo permitiera o de alguna manera lo tolerara, eso no sería derecho. Ese es el sentido que tiene la fórmula de Gustavo Radbruch. Y esto ya me acerca entonces a ya definir con el tema de los derechos humanos y terminar la clase. ¿Por qué? Porque hay muchas concepciones de derechos humanos y ustedes van a ver concepciones de derechos humanos durante toda la carrera, sobre todo cuando trabaja el derecho constitucional. Para nosotros también es un tema importantísimo, pero confiamos en que ustedes trabajen el material que hemos dado y vamos a decir sintéticamente que los derechos humanos son esos derechos que son inherentes al hombre por su propia condición, que son reconocidos normalmente por todos los estados y que justamente comienzan a imponerse internacionalmente a través de la Declaración de los Derechos del Hombre, de los derechos humanos en 1948, terminada la Guerra Mundial. En Latinoamérica también está entonces el Pacto de San José de Costa Rica, que va a traerlo, incorporar los derechos humanos. Nuestra Constitución siempre estuvo informada por el respeto a los derechos humanos, desde 1853, aunque no se dijera tal, aunque todavía no se hablara de los derechos humanos en el sentido moderno, pero fue una Constitución en ese sentido que aseguró la libertad y la igualdad a los ciudadanos y a todos los que de alguna manera residieran en nuestro país, y eso es lo que hizo que nuestro país, como consecuencia de la Constitución, pudiera ser un país que se desarrollaba y llegara inclusive a ser un país rico. Bien, así que los derechos humanos están basados fundamentalmente en el principio fundamental que hace que el derecho pueda ser sostenible. Ese principio es la dignidad de la persona humana. La dignidad de la persona humana fue un postulado que trabajamos cuando definimos que era la persona humana en el capítulo 3. Y la dignidad de la persona humana es lo único que sustenta la coercibilidad del derecho. Un derecho que no respeta la dignidad de la persona humana, un derecho que es instrumentado por el gobierno de turno en contra de principios que generan esa dignidad, no es un derecho que pueda ser digamos, respetado desde la concepción de Radbruch, pero también desde una constitución, digamos, de la visión de los estados de derecho, de los estados democráticos. ¿Por qué? Porque los derechos humanos son reconocidos por los estados que respetan el derecho y la justicia.
justicia por los estados de derecho consagró cuando en 1994 se modifica la Constitución, otorga jerarquía constitucional a los tratados sobre derechos humanos en el artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional. Esos derechos humanos están establecidos en las cartas internacionales, están analizados en las reuniones internacionales, en las cortes internacionales, en la Constitución Nacional, están mencionados en el nuevo Código Civil, en el artículo 1 y el artículo 2, que lo utiliza para la interpretación y como fuentes del derecho. Eso aparece después replicándose en todas las ramas del derecho, todas protectoras de los derechos humanos. ¿Por qué? Porque los derechos humanos son una conquista de la dignidad del hombre. No es algo que al hombre se le ha dado y que lo va a tener para siempre. Es algo que está permanentemente trabajándose. ¿Por qué? Porque hay desviaciones y vulneraciones y lesiones a los derechos humanos a cada paso. Entonces, lo que necesitamos entonces es construir las doctrinas y las teorías del derecho humano y contribuir a su plasmación concreta, porque como valores que son, los derechos humanos necesitan concretarse. Si los derechos no se concretan, son meros ideales y los derechos tienen que convertirse en realidad para hacer la felicidad de los hombres que vivimos en sociedad, que en definitiva es, creo yo, la perspectiva o la esperanza que todos podemos tener en las sociedades comunitarias actuales. Bien, yo por mi parte estoy en condiciones de despedirme de todos ustedes. No sé si alguien más quiere hacer, María Jesús, o Ivana, Manuel, despidámonos, porque también ya van a ser las 10 menos cuarto y ya creo que estamos. Y además es nuestro último encuentro, por lo menos de los pautados de todos los jueves. Bueno, sí, pero vamos a seguir comunicándonos de todas formas en el ambiente virtual, porque vienen los exámenes y ya vamos a estar dando más precisiones. Sí, y para tener gran información por parte de nosotros siempre en el ambiente virtual. Pero la vamos a dar cuando haya alguna precisión, donde podamos ser mucho más concretos. ¿Eh? Hasta luego a todos. Bueno, ha sido un gusto por mi parte. Hasta luego. Seguimos en Hasta luego.